Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Ecos Globales. Yo soy Ángeles. Yo soy Gisela. Y yo soy César. En esta oportunidad queremos conversar sobre algunos aspectos fundamentales del periodismo radial que hemos aprendido a través de diferentes lecturas. Muchas veces pensamos que el trabajo de un periodista consiste únicamente en contar lo que sucede, pero en realidad detrás de cada noticia existe un proceso mucho más complejo. Existe investigación, análisis, verificación, decisiones sobre cómo narrar también la información y una constante preocupación por llegar de la mejor manera a lo que es a la audiencia. Por eso, cada autor aborda un aspecto diferente del trabajo periodístico y todos esos temas están relacionados entre sí. No basta solo con investigar si luego la noticia no se entiende. Tampoco sirve tener una noticia con una excelente voz si la información no ha sido verificada. Por eso creemos que todas estas lecturas muestran las diferentes etapas de un mismo proceso, producir un periodismo responsable y de calidad. Podríamos comenzar con una de las ideas que más se repite en nuestra lectura, ¿no? Sería la verificación de la información. Aquí precisamente habla que el periodista tiene una gran responsabilidad porque trabaja con un recurso muy sensible, que es la verdad. Su función principalmente no es repetir rumores ni publicar aquello que encuentra primero, sino es comprobar que la información sea correcta antes de difundirla. Algo importante es que verificar no significa únicamente confirmar un dato, también implica buscar diferentes versiones, revisar documentos, consultar especialistas y entender el contexto de los acontecimientos. Muchas veces un hecho puede parecer verdadero si se observa de manera aislada, pero cambia completamente cuando conocemos toda la información que lo rodea. Sí, eso es muy importante porque actualmente vivimos en una época donde la información circula a una velocidad enorme. Las redes sociales permiten que cualquier persona publique cualquier tipo de contenido, pero todo lo que vemos no es verdadero. Ese es un escenario en el que un periodista profesional se diferencia precisamente porque verifica antes de informar. Ese es como una base para la credibilidad. Y sabemos que la ética periodística no depende de qué tan bueno seas como persona, sino que depende de qué tan bien manejes las herramientas del oficio. Y pues aquí se hace una comparación, con un cirujano. Esto es un ejemplo. Puedes tener, por ejemplo, muy buenas intenciones, pero si no sabes usar, por ejemplo, el bisturí, puedes matar a un paciente. En el periodismo, el bisturí sería la verificación, verificar y verificar. Contrastar fuentes y ser transparente con el lector sobre dónde sacaste la información como tal. Esa idea podemos verla reflejada en una de las noticias que analizamos de los conflictos internacionales, en donde se explica que el conflicto entre Irán e Israel podría generar consecuencias económicas para América Latina. Sin embargo, la noticia no se limita a afirmar que subirán los precios. Presenta información respaldada por organismos internacionales y explica las causas de ese posible impacto económico. Y ese es un ejemplo de cómo una noticia demuestra que detrás de algo, de algún acontecimiento, hubo un proceso de verificación y contextualización. Creo que es un ejemplo que nos ayuda a entender que la verificación no consiste solo en decir si algo es verdadero o falso, también significa explicar al público por qué ocurre un hecho y cuáles pueden ser sus posibles consecuencias. Y esto es porque cuando un periodista ofrece contexto, la audiencia comprende mejor la realidad y evita sacar conclusiones apresuradas. En otras palabras, la verificación fortalece la confianza entre el periodista y la audiencia. Cada noticia que se difunde representa un compromiso con la verdad. Por eso, Ronderos afirma que un periodista debe verificar y volver a verificar. Y esa práctica no solo va a mejorar la calidad de la información, sino que también protege la credibilidad del medio y del propio profesional. Y pienso que esa es una de las principales enseñanzas de esta lectura, ¿no? Porque sabemos que en un mundo donde la rapidez muchas veces parece ser más importante que la precisión, es aquí cuando el periodista debe recordar que su prioridad siempre será ofrecer la información confiable. La velocidad puede atraer atención por unos minutos, sí, pero la credibilidad solo se construye mediante un trabajo constante de investigación y comprobación de los hechos que ocurrieron. Bueno, ahora que hemos hablado sobre la importancia de verificar la información, creo que surge otra pregunta.
¿no? ¿Cómo lograr que el público realmente comprenda la historia? Ahí es donde cobra importancia la lectura sobre el arte de contar la historia. Tomás Eloy Martínez explica que el periodismo no consiste únicamente en transmitir información, sino que también en saber contarla. Muchas veces se piensa que narrar es algo propio de la literatura, pero él demuestra que el periodismo también necesita una buena narración para que los hechos tengan sentido para la audiencia. Y es así, como existe la diferencia que el periodista nunca puede inventar ni alterar la realidad, porque su historia siempre será construirse a partir de hechos verdaderos y comprobados. Y eso a mí me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una narración, estamos hablando de que algunas personas podrían pensar que se trata de hacer la noticia con mucho más drama o más emocionante. Pero sin embargo, el autor aquí nos deja en claro que existe una buena narración o una buena narración no busca exagerar los acontecimientos, sino que busca organizarlo de manera que el público pueda entender qué ocurrió, por qué ocurrió y cuáles serían esas consecuencias, ¿no? Claro, además, una historia bien contada permite que la audiencia se sienta más cercana a la realidad que se está informando. Y no es lo mismo escuchar únicamente cifras que comprender cómo esos datos afectan la vida de las personas. Ahí es donde el periodista cumple una función muy importante, transformar información compleja en un relato comprensible sin perder la objetividad. Y creo que uno de los ejemplos aparece en una de las noticias de Ecos Globales, donde se informa sobre la situación que viven miles de mujeres y niñas en Venezuela después de los sismos. La noticia menciona cifras muy importantes, pero si el periodismo solo leyera esos números, probablemente el público no lograría dimensionar el problema. En cambio, cuando explica que muchas personas perdieron sus viviendas, quedaron expuestas en diferentes riesgos y dejaron de recibir ayuda humanitaria, la audiencia entiende mejor esta magnitud de la situación. Claro, precisamente detrás de cada acontecimiento existen personas, emociones y contextos que el periodista debe demostrar. Contar una historia no significa abandonar los datos, sino complementarlos para que el público comprenda la realidad de una forma más humana. Y creo que esa idea también tiene mucha relación con lo que es el periodismo radial. Porque en la radio el oyente solo dispone del sonido para que pueda imaginar lo que está ocurriendo verdaderamente. Si bien es cierto, la historia está bien organizada, pero resulta mucho más fácil seguir el hilo de estos acontecimientos. Y eso nos lleva a otro tema muy importante, que es la voz del periodista. Esto nos lleva a otro tema muy importante, que es la voz del periodista. ¿Qué es la principal herramienta del comunicador en la radio a diferencia de la televisión o los medios digitales? Aquí no existen imágenes que ayuden a explicar la información, pues todo depende de la manera en la que el periodista utiliza su voz para transmitir el mensaje. Lo interesante es que no se habla únicamente de tener una voz agradable, sino de una buena locución. Depende de varios elementos como la pronunciación, el ritmo, la intensidad o la entonación y las pausas sobre todo. Todos estos aspectos influyen directamente en la comprensión del mensaje. Por ejemplo, hay algo que rescatar acá es que si un periodista habla demasiado rápido, el oyente puede perder la información importante. Pero si es que habla excesivamente lento, la noticia pierde el dinamismo y puede dejar de captar la atención. Por eso es que el ritmo debe adaptarse al contenido que se está comunicando, ¿no? Y también es muy importante la entonación, porque una noticia sobre un conflicto internacional o una crisis humanitaria o requiere de una voz serena y segura. Si es que el periodista, por ejemplo, exagera con las emociones o dramatiza el relato, podría de alguna u otra manera transmitir una sensación de manera equivocada y así puede también afectar a lo que es la objetividad de la información. En Ecos Globales encontramos un buen ejemplo cuando se informa sobre las tormentas de arena que afectan distintos países. Es una noticia con muchas cifras y datos científicos. Para comunicarla correctamente, el periodista necesita vocalizar con claridad, hacer pausas entre las ideas y mantener un tono que facilite la comprensión del público. La voz en este caso ayuda a organizar la información y no simplemente a leerla.
Por eso, Tomás coincide en una idea muy importante: no basta con tener información verdadera, también es necesario saber comunicarla. Una buena historia y una buena voz permite que la audiencia no solo escuche la noticia, sino que realmente la comprenda y recuerde. Claro, y en base a todo esto también debemos mencionar otro aspecto fundamental del periodismo radial, que es el lenguaje radiofónico. Muchas veces pensamos que la radio solo transmite palabras, pero en realidad utiliza diferentes recursos para comunicar un mensaje de manera clara y atractiva. Exactamente, en la lectura sobre los géneros radiofónicos se explica que la radio posee un lenguaje propio diferente al que la prensa escrita o la televisión proyecta. El oyente no puede regresar unos segundos para volver a escuchar una explicación, por eso el mensaje debe ser claro desde la primera vez. Y es que además de las palabras, la radio también se comunica mediante la voz, ¿no? Mediante la voz, puede ser mediante la música y los silencios, y algo muy importante acá es los efectos sonoros. Todos estos elementos de alguna u otra forma van a ayudar a poder construir el significado del mensaje. Y algo que me pareció también interesante es que cada uno de estos recursos tiene una función específica. La palabra transmite la información, la música puede crear un ambiente o marcar una transición, los efectos ayudan a imaginar una situación y los silencios también comunican, porque sí, permiten que el oyente procese la información o genere expectativas antes de continuar con la noticia. Claro, y eso demuestra que hacer radio no consiste simplemente en leer un texto. El periodista debe pensar cómo organizar todos esos elementos para facilitar la comprensión del público. Incluso el orden en el que se presentan las ideas influye en la manera en que la audiencia puede interpretar la información. Y aquí encontramos una noticia sobre también las tormentas de arena que afectan a distintos países. Esto es un tema con mucho más datos ya científicos y un poco más globales y ambientales, ¿no? Si bien es cierto, el periodista solo va a leer las cifras de manera continua, pero probablemente el oyente va a terminar confundido. En cambio, cuando se organiza la información paso a paso y utiliza una locución muy clara, el mensaje va a resultar mucho más fácil de poder comprender. Precisamente es por eso que la radio exige un lenguaje sencillo y directo. No se trata de utilizar palabras complicadas para demostrar conocimiento, sino de adaptar el mensaje para que cualquier persona pueda entenderlo desde la primera escucha. Y esto nos lleva a un tema muy importante, que son los errores que debe evitar un locutor. Emma Rondero explica que la voz de un periodista puede convertirse en la mayor fortaleza, pero también una debilidad si no se utiliza correctamente. Uno de los errores más frecuentes de hablar es hablar demasiado rápido. A veces el locutor quiere decir toda la información en poco tiempo y termina dificultando la comprensión. Y es por eso que en la radio es preferible hablar con un ritmo un poco natural, ¿no? Que permita al oyente seguir con cada idea sin que tenga un esfuerzo. Otro error es mantener una entonación completamente plana. Por ejemplo, si es que todas las frases se dicen con el mismo tono, el mensaje pierde o va a perder el dinamismo y la audiencia puede dejar de prestar atención como tal. Pero también ocurre lo que es lo contrario. Pueden exagerar las emociones, puede afectar también la objetividad de la noticia y hacer que el público perciba un tratamiento un poco más sensacionalista. También cabe mencionar la importancia de la vocalización. Esto se refiere a pronunciar correctamente los nombres de las personas, países u organismos internacionales, demostrando preparación y respeto por la información, además de que facilita que la audiencia comprenda el contenido sin confusiones. Claro, las pausas son otro elemento que muchas veces se subestima. Una pausa bien utilizada permite separar las ideas, destacar un dato importante y darle tiempo al oyente para que pueda procesar la información. En cambio, un discurso continuo y sin pausas puede resultar agotador y dificultar la comprensión. Y es por eso que las noticias representan un buen ejemplo para nuestro podcast, ¿no?
porque al tratar de temas internacionales aparecen conceptos técnicos, cifras y nombres de diferentes organizaciones. Y si es que el locutor no vocaliza correctamente o habla con demasiada rapidez, es muy probable que parte de la información se pierda. También debemos hablar sobre una lectura que refleja muy bien la realidad actual del periodismo, que es la rueda de la gestión de audiencias. Aquí Luis Pastor explica que la comunicación ya no funciona como antes. Durante mucho tiempo, los medios solo emitían información y el público se limitaba a escucharla, pero hoy la situación ha cambiado completamente, ya que actualmente las personas no solo consumen información, también comentan, comparten, cuestionan e incluso producen contenido. Bueno, eso significa que el periodismo ya no puede ignorar a su audiencia, debe escucharla, responder sus dudas y comprender cuáles son sus intereses y necesidades. La ruleta de la gestión de audiencias muestra precisamente ese proceso. Primero es necesario conocer al público, luego crear contenidos pensando en él, después fomentar la participación y finalmente analizar las respuestas para poder seguir y mejorar la comunicación. Y esto es básicamente un proceso continuo que que permite fortalecer la relación entre el medio y sus oyentes. Un podcast como el nuestro es un buen ejemplo de esa dinámica. Después de presentar una noticia internacional, se puede invitar a la audiencia a compartir la opinión, hacer preguntas o comentar cómo creen que esos acontecimientos van a afectar a su comunidad. Y esa interacción también va a enriquecer a la comunicación y de alguna u otra manera también fortalece el vínculo con el público. Claro, César, y después de analizar todas estas lecturas, nosotros comprendemos que el periodismo radial es mucho más que informar, ya que requiere verificar los hechos narrados de una forma clara, verificar actualmente y de una manera adecuada la voz, evitar errores durante la locución y mantener una relación constante con la audiencia, ¿no? Ya que todos estos elementos se complementan y permiten ofrecer una información responsable y de claridad para el público. Claro, y en conclusión, cada una de estas lecturas aporta una pieza fundamental para entender el trabajo del periodista radial. Juntas nos demuestra que la credibilidad no depende únicamente de encontrar una buena noticia, sino de todo el proceso que existe antes de ser publicada. Y efectivamente, solo así el periodismo cumple su verdadera función: informar, orientar y generar una comunicación mucho más cercana con la sociedad. Y bueno, esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este podcast Ecos Globales. Cuéntenos en los comentarios cuáles de estas noticias les impactó más y cómo creen que podrían influir en nuestro país. Nos vemos en un próximo video y no olviden suscribirse y compartir este podcast y seguir informando para seguir formando parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.